Vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy vamos a tener una clase que un poco complementa a la del sábado pasado, así que aquellos que no pudieron estar presentes saben que a través del aula virtual pueden ir, está ya subida la clase en formato YouTube, así que la pueden ver. Y bueno, para comenzar, no sé si Raúl querés decir unas palabras o ya pasamos a Juancho, si está por ahí. Hola, buen día. Hola, buen día. Juancho comienza. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a hacer la segunda clase del tercer módulo, que es la cuestión previsional. Hoy la primera parte va a estar a cargo de Benjamín Navarro, quien nos va a explicar algo que es una especie de misterio para la mayoría de los argentinos. Esa especie de misterio es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y en la segunda parte yo voy a complementar la charla de la semana pasada. Entonces, sin más, los dejo con Benjamín Navarro. Yo no lo estoy viendo, pero presumo que estará por allí. Así que queda a cargo Benjamín Navarro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Juan? ¿Qué tal Raúl? Buenos días, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecerles por la convocatoria. La verdad que está buenísimo, espectacular, impresionante el programa. Estuve chusmeando ahí las distintas unidades y está buenísimo. Así que bueno, no, me meto de lleno en el tema que me toca porque tenemos 20 minutos. Obviamente voy a hacer un recorrido hiper recontra rápido. No me voy a detener en todas las diapositivas que están ahí, porque si no, no llegamos. A ustedes ya les queda el material y después, bueno, quedarán, me hacen las preguntas que ustedes quieran cuando terminamos las exposiciones con Juan y eventualmente después a disposición, si surgiera algún interés, alguna duda, me pueden consultar lo que quieran. Bueno, lo primero que hacemos entonces es compartir pantalla. ¿Ahí están pudiendo verlo? Sí, perfecto. Bien. Sí. Bueno, como decía Juan, el FGS en general es un área de... Voy a arrancar por lo teórico. Es un área, es un fondo de inversión soberano, es un fondo de inversión pública que está en el marco del ANSES. Sus objetivos y su práctica operativa, si bien están estrechamente relacionadas con ANSES, difiere bastante respecto de la gestión cotidiana del organismo que lo alberga. Básicamente porque, como dije recién, somos un fondo de inversión. Ahora, ¿qué quiere decir o qué es este fondo de inversión? Bueno, como decía Juan, como para que ustedes tengan una dimensión, el FGS es el fondo de inversión más grande de la Argentina. En la actualidad, la cotización del FGS está en torno de entre los 46 y 47 mil millones de dólares. Para que ustedes tengan una dimensión, la cotización del FGS supera las reservas del Banco Central. El FGS ha sabido ser en sus mejores momentos. Los mejores momentos del FGS respecto de su cotización fueron durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Llegó a un valor aproximadamente de unos 65, 66 mil millones de dólares, constituyéndose en el fondo más grande de inversión de América Latina. O sea que imagínense la relevancia que tiene este fondo. A un breve repaso en términos normativos, legales, pero que me importa mencionarlo para tener una dimensión política del asunto, y después algunas breves explicaciones en términos, si se quiere, más teórico-económico. En términos históricos legales, el FGS se constituye en el 2018, cuando se toma la decisión de unificar los distintos sistemas que existían en aquel momento, el sistema que venía de AFJP de la década del 90 y se unifica con un régimen solidario.
y todas las inversiones que tenían en sus carteras las AFJP pasan a constituir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Digamos, eso ahí para mí lo más relevante a tener en cuenta son dos cuestiones. Bueno, una, obviamente que el FGS, con las características que yo les acabo de mencionar, que supo ser el fondo de inversión más grande de América Latina, es el fondo de inversión más grande de la Argentina, bueno, eso proviene de una decisión política. Primera cuestión. Y en términos un tanto más teóricos, los economistas cuando analizamos las distintas variables, una de las primeras cosas que nos enseñan en la facultad es diferenciar las variables flujo de las variables stock, ¿no? O sea, sin entrar en mucho tecnicismo, en general y de manera muy simplificada, cuando nosotros tenemos una variable que es una variable, llamémoslo así, una variable estática de un momento determinado, se la piensa como una variable stock, mientras que cuando los economistas analizan variables que van modificándose a lo largo del tiempo, se habla de variables flujos. Entonces, cuando nosotros analizamos el FGS, es un stock. Ese stock, ¿cómo se constituye? Es como una caja, ¿no? Una caja donde se metió ahí adentro todo lo que tenían las AFJP como activos de inversión. Eso es un stock. Ahora, ese stock, esa caja, en función de cómo la utiliza quien lo administra, esa caja puede ir creciendo porque eso, todo lo que está ahí adentro se invierte y se invierte de distintas maneras. Ahora vamos a analizarlo rápidamente. Puede crecer o puede decrecer. La variación de lo que originariamente estaba ahí adentro, si crece, esas pequeñas variaciones se transforman en flujos. O sea que yo tengo un stock, que es todo lo que yo tenía ahí adentro, y las variaciones de ese stock son flujos. Ese flujo puede ser positivo o puede ser negativo. Lo comento rápidamente, ahora lo vamos a ver en algún gráfico. Cuando se constituye el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, estaba en torno de los 36, 37 mil millones de dólares, y cuando el gobierno de Cristina termina, el fondo se había más que duplicado, el crecimiento estuvo en torno del 120%, y había llegado a los 66 mil millones de dólares aproximadamente. Esto digo aproximadamente porque estas cosas varían de acuerdo al mes que uno quiera tomar. Y como todo lo que está ahí adentro, el valor de todo lo que está ahí adentro, que ya les empiezo a decir, dentro del activo del FGS tenés bonos, tenés acciones. O sea, los bonos son la forma en la cual el Estado se financia. El FGS es un gran receptor de bonos del Estado soberano. También tiene instrumentos de fondos provinciales. El FGS no solo financia al Estado nacional, sino que también financia a los estados provinciales, financia empresas a través de un bono también, que en vez de llamarse bono se llaman obligaciones negociables, que son las que emiten las empresas. También tiene obligaciones negociables. Ahora, yo ya les mencioné y ahora les voy a comentar la importancia también de las acciones. Tiene acciones que son de alguna manera formas de invertir, pero que le dan acciones de empresas y que le dan al FGS derechos. Las acciones le dan al FGS derechos. Ahora vamos a ver cuáles son esos derechos. Y bueno, con todos estos distintos instrumentos de cotización, como yo les decía, el FGS terminó en el gobierno de Cristina en torno de los 66 mil millones de dólares. O sea que podríamos decir que casi, que duplicó el valor original de todo lo que recibió el Estado en ese momento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Bueno, acá hay un poco de la estructura organizativa, pero no me voy a detener en eso. Acá algo de los antecedentes que hablábamos. Respecto de la misión y los objetivos, en términos más formales, la misión del FGS, y por eso el FGS está dentro de ANSES, está vinculado a, y también lo expresa su nombre, Fondo de Garantía, un fondo de garantía de sustentabilidad. Digamos, tiene el objetivo, uno de los objetivos es ser como una rueda de auxilio de los recursos para el sistema previsional. En particular, ¿qué es lo que dice la ley? Si en algún año o en algunos años, eventualmente por la dinámica macroeconómica, llegara a haber problemas de recaudación
y no hubiese toda la plata que se necesita para pagar los distintos beneficios, lo fundamental, las jubilaciones que paga el ANSES, está el fondo de garantía. Eventualmente, este fondo funcionaría como una rueda de auxilio específicamente para esos años malos, solamente para esos años malos donde, por ejemplo, estaríamos en alguna situación de déficit fiscal y no hubiese plata para pagar todo lo que haya que pagar. Ahora, en este sentido, quiero hacer una aclaración muy importante, sobre todo porque esto fue utilizado de manera muy maniquea y obviamente con malicia política durante la gestión de Cristina, durante la oposición en aquel momento, ¿no? Básicamente, ¿qué se decía? Bueno, que el gobierno gastaba la plata de los jubilados. Y muchas veces cuando se decía eso, aunque no se dijera, se estaba hablando del FGS. ¿Y por qué se hablaba del FGS y por qué se decía que el gobierno de Cristina estaba gastando la plata de los jubilados? Porque el FGS, como yo les mencioné recién, invertía en distintos proyectos este fondo. Pero lo que quiero que quede claro es que, y esto ya lo deben haber explicado otros docentes previamente, y seguramente también eso Juan lo podrá explicar mejor que yo, que lo que se llama la plata de los jubilados, digamos, no se genera únicamente, y además, y hasta en mayor medida, la plata de los jubilados sale del Tesoro a través de la recaudación impositiva y no de los aportes que hacen los trabajadores activos. Si bien los aportes que hacen los trabajadores activos confluye a la plata que después ANSES utiliza para pagar, también el ANSES y en torno del 60% de la plata viene de coparticipación de impuestos nacionales. Entonces, es importante tener en cuenta que la plata de los jubilados, la plata cuando uno hace un aporte, es solo una partecita, pero después la bolsa completa se va integrando con un montón de impuestos que son aportados por todas las personas de la República Argentina. Bueno, básicamente, entonces, acabo de aclarar que una de las misiones es que cumpla ese rol de rueda de auxilio, y después, por supuesto, algo también importante y que también, digamos, viene a desmistificar esta mentira de que los gobiernos anteriores se gastaban la plata de los jubilados. Cada peso que pone el FGS en cualquier tipo de instrumento financiero o en cualquier proyecto, lo hace garantizándose su repago y su inversión. El FGS no es un fondo de desarrollo en el sentido de que subsidia. El FGS por ley no lo puede hacer. Y es más, el FGS, la ley que lo regula, establece claramente que solo puede invertir, en esto tampoco vamos a entrar en detalle, digamos, pero básicamente y únicamente puede invertir en instrumentos de oferta pública, que son instrumentos hiper recontra transparentes y que son instrumentos que cotizan en el mercado. Y que cada vez que el FGS invierte en alguno de estos instrumentos o en alguno de estos activos, esa información es pública. La mayoría de la información de lo que hace el FGS está publicada en la Comisión Nacional de Valores, en la CNB, que es el organismo que regula el mercado de capitales, los aspectos bursátiles de la bolsa y todo eso, y cualquiera de ustedes puede ingresar. De la misma manera que, no sé, si uno quiere ingresar a la página del Ministerio de Economía y ver en qué se gasta la plata, está ahí. Por supuesto, a veces es un poco más fácil, un poco más difícil, y hay que aprender un poquito, pero lo mismo. Digamos, la mayoría de las operatorias del FGS, históricamente, no es algo actual, está todo publicado en la CNB y está todo regulado por ley. Bueno, un pequeño detalle que no me di cuenta a qué hora arranqué, pero bueno, Raúl o Juan, ustedes me van avisando cuando me falta poquito, por las dudas, porque yo me valentono. Bueno, yo acá voy avanzando un poquito rápido. El FGS también tiene la particularidad que, como invierte en instrumentos y en activos financieros, propiedades de las empresas privadas, es un ámbito donde se genera una sinergia muy relevante entre el FGS como un fondo soberano del Estado, un fondo soberano, y con el sector privado. Hay vinculación permanente, hay mesas de trabajo, e incluso, eso lo voy a mencionar en breve, pero ya sea al final, digamos, participamos en empresas del sector privado. El FGS, y yo ahora, si quieren, les puedo contar mi experiencia. Yo, por ejemplo, y acá hago alguna aclaración que no hice al comienzo,
Bueno, yo soy licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y actualmente soy director de gestión de asuntos societarios del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y por ese rol que tengo, soy director en empresas privadas. Les comento algunas, por ejemplo, algunas son muy conocidas. Edenor, yo soy director de Edenor puesto por el FGS. Transener es una empresa que no es tan conocida, pero es importantísima porque es la empresa que se ocupa del transporte de energía eléctrica mayorista, o sea que toda la energía que llega a los distintos destinos del país pasa por una red troncal de transporte que es una empresa que se llama Transener. Y algunas otras empresas, no sé, algunas de las más conocidas, por ejemplo, Ternium, que es del grupo Techim, Pampa Energía, es una empresa de las más importantes en el sector energético del grupo Midling, Naturgyban es una distribuidora de gas de la provincia de Buenos Aires, Metrogas es una distribuidora de gas fundamentalmente de la capital, o sea que en torno a las inversiones que tiene el FGS de empresas privadas, eso habilita a las autoridades de dicho fondo a participar dentro de estas empresas. ¿Está? Bueno, pasamos un poco rápido. Me quiero meter acá, básicamente. Bueno, ¿qué es esta curva? ¿Qué es este gráfico? Un poco lo que yo les mencionaba al comienzo. Básicamente que desde su constitución, si ustedes miran el eje de abajo, el piso, lo que vemos es la variación a lo largo del tiempo. Este gráfico arranca en el 2008 y llega hasta la actualidad. Bueno, lo que vemos en general es una evolución bastante marcada, y esperen, vamos a verlo acá. Acá está. Acá se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque en este gráfico lo que vemos es la cotización del FGS en dólares. No quiero meterme en la diferencia de evaluar el FGS en pesos y en dólares porque es medio técnico, pero lo correcto es analizar la evolución del FGS en dólares porque en términos de pesos el efecto de la inflación hace que siempre veamos que crece. Pero eso crece en valores nominales fundamentalmente por el efecto inflacionario. Cuando uno mira en moneda constante o en dólares, lo que uno ve es más claro, digamos, en qué momentos crece, en qué momentos decrece. Este gráfico, lo que se observa es, si uno mira en la primera partecita, la primera área desde el 2008 hasta el diciembre del 2015, lo que uno ve en términos generales es que el fondo creció bastante, creció, lo que yo les decía, casi que se duplica. Después lo que vemos es el segundo rectángulo, lo que vemos es durante el gobierno de Macri es una caída bastante significativa, y lo que estamos viendo en la tercera zona, que ya es la actual, es una recuperación. Mientras esto había terminado en torno de los 38.000 millones de dólares, este gráfico actual, este gráfico que yo puse acá, está en torno de los 41.000, 42.000 millones de dólares, pero como yo les mencionaba antes, en la actualidad el FGS está en torno de los 46, 47.000 millones de dólares. Bueno, este gráfico es lo mismo. Acá lo que yo les comentaba al comienzo, fíjense, durante la constitución del FGS hasta el final del mandato de Cristina, esto crece más del 120%. Durante el gobierno del macrismo, cae en torno de un 50%. Hasta fines del 2020 tenemos una recuperación del 20%. Esa recuperación es aún mayor en la actualidad. Y después, este gráfico me parece muy importante. ¿Qué es esta curva? Esta curva es lo que nosotros llamamos inciso L. ¿Qué es el inciso L? El inciso L es una forma de invertir que está establecida por ley, o sea que la ley obliga al FGS a invertir en lo que se llama proyectos productivos. Bueno, cuando ustedes miran la primera zona y miran acá, no sé si se llegan a ver bien los números, en el recuadrito chiquitito, van a ver que dice diciembre del 08, 1.8% del FGS. Y después van a ver que septiembre del 2012, septiembre 12, está en torno del 14,4% del FGS. Cuando ustedes se van, por ejemplo, a la última etapa, al último recuadro,
que es ya la gestión macrista, van a ver que dice diciembre del 2009, perdón, diciembre del 19, 3,7%. Bueno, lo explico un poco más claro. ¿Qué es lo que está mostrando este gráfico? Hacia finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el 15% del FGS se invertía en proyectos productivos. El 15% del FGS. Ahora, tengamos en cuenta que el FGS, como mencioné antes, hacia finales del gobierno de Cristina, estaba en torno de los 64.000, 65.000 millones de dólares. Quiere decir que el FGS invertía el 15% de esos 64.000, 65.000. Perdón, ¿alguien hizo alguna pregunta? No, disculpa, ahí lo silenciamos. Te recuerdo que tendríamos hasta ahí 25, ¿puede ser? Sí, perfecto. ¿Llegamos? Sí, llegamos. Cierro Gracias. con esto y me voy hacia el final. Bueno, entonces, lo que yo les quiero mencionar es algo muy relevante y que esto muestra la importancia que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo les decía, hacia finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el FGS invertía un 15% de sus activos en proyectos productivos. Proyectos productivos es inversión real, un montón de plata, 15% de 65.000, que iban a desarrollo de infraestructura, desarrollo de proyectos productivos, desarrollo de producción de autos, de producción de energía, de carreteras, de puentes, de viviendas. Y eso, en el final del gobierno de Macri, eso, fíjense la variación y lo que fue el enfoque del gobierno de Macri, que hacia finales de su gobierno, en 2019, el FGS invertía solo 3,7%. Pasó de invertir casi el 15% de 64.000 millones de dólares a invertir un 3,7% de 38.000 millones de dólares. O sea que básicamente el FGS fue administrado durante la gestión macrista, disminuyendo la inversión en proyectos productivos, fomentando la mayoría de los negocios más especulativos, y obviamente eso termina generando un aspecto muy negativo respecto de lo que puede generar el FGS, y de alguna manera podríamos decir, es como una especie de tiro en el pie, porque cuando el FGS invierte en proyectos productivos, desarrolla la economía local, genera empleo, ese nuevo empleo formal que se genera nuevos aportes, esa plata entra dentro del sistema, vuelve a financiar el ANSES, el ANSES tiene más plata para poder abordar todos los beneficios que tiene que otorgar, y se termina generando un círculo virtuoso. Y por último, y ya con esto termino, bueno, un poco lo que les decía hace un ratito, el FGS tiene participación en 48 vehículos, ahora vehículos, llamémoslos, lo voy a decir así es más fácil, acá está. El FGS tiene participación accionaria, tiene acciones de 46 empresas y 2 fideicomisos, que son otra forma de estructurar una sociedad. Tenemos 43 directores, 43 personas designadas por el FGS en empresas privadas que de alguna manera hacen valer, tienen voz y voto dentro del directorio de estas empresas privadas, y como yo les decía, termina generando, bueno, hay veces que llegamos a puntos de acuerdo y tratamos de que las empresas también tomen parte de la visión que tiene el FGS y el Estado, y bueno, y hay otras veces que no nos ponemos de acuerdo y discutimos y nos peleamos ahí adentro. Así que, bueno, para no excederme, corto acá y retomamos luego. Muchas gracias, Benjamín, muy clara tu exposición. No sé si seguimos, Raúl, ¿qué opinás con la presentación de Juancho y después aunamos las consultas? Sí, es el tema previsto, salvo que Perfecto. si necesitas 5 minutos más, Benjamín, podés tomarlos. No, Raúl, cortemos acá y después retomamos. Por mí está perfecto. Perfecto, gracias, Benjamín. Bueno, tomo la posta entonces. Benjamín, me meto un poquito en tu tema, quiero 2 apostillas a aportar, 2 o 3 pequeñas apostillas de lo que a mí me tocó vivir en el FGS. Porque la gente se pregunta, ¿cómo fue que perdieron? ¿Cómo baja un fondo de 67.000 a 34.000 millones de dólares en 4 años? Pues explícate muy bien cómo se invierte para que crezcamos. Pero en el tiempo de Macri bajaron.
vos lo explicaste también, porque si son inversiones financieras y no productivas y no estructurales. Pero yo quiero aportar dos o tres pequeñas apostillas, sobre todo para la picardía de los dirigentes sindicales. Miren, uno de los temas fue Mindrin. Le voy a contar algo que se comenta muy poco. La mejor inversión que tenía el FGS, la más rentable, era un préstamo que lo habíamos hecho a la EPEC, la empresa de electricidad de Córdoba, que tenía una garantía de la coparticipación y daba una rentabilidad del 14% anual en dólares. Imagínense, esto era una rentabilidad extraordinaria. Esto era la mejor inversión en los 7 años que estuvimos en el gobierno de Cristina. Apenas llegan al gobierno, ¿qué hacen? Le venden a Mindrin estas acciones, se las venden a valor nominal, con lo cual Mindrin se aseguraba que su inversión en dólares iba a tener una rentabilidad del 14% anual hasta que la EPEC le pague capital. Pero lo simpático es que el mismo día, en la misma acta del FGS, figura un préstamo, también a la EPEC, en que le prestan un dinero que ¿a qué va destinado? A pagar el gasoducto Villa María Córdoba, que era un gasoducto que tenían que hacer Odebrecht y EXA, la empresa de Macri. Y que la hicieron en diciembre, fue el primer pago, el primer acto de Macri en el 2015, en diciembre, la apertura, que la hicieron y la pagaron. Pero ¿cuál es el chiste? Que ese era un dinero que tenía que haber aportado Odebrecht, el financiamiento, no el FGS. Y el FGS, que en la misma acta se desprendió de una acción que le daba el 14%, le prestaba a Odebrecht y a IEXA al 7%. Bueno, digo esto como una perlita para que sepan, para que vean cómo se manejaban y cómo se fueron disminuyendo. No quiero hablar de los créditos que le dieron a la Vidal al 12% en pesos, en interés pesos, cuando estaba al 80% en el mercado nacional, ¿no? La LEVAC y la LELIC y todo eso. Pero bueno, vaya esto como una perlita para que vean. Y lo segundo que quiero aportar, es muy bueno que los dirigentes sindicales se preparen, se capaciten y sus asesores demás en estos temas. ¿Por qué? Porque ese es el dinero, lo explicó muy bien. No es un banco, es el dinero de los trabajadores y de los jubilados. Y se tiene que invertir como él explicó, porque no es una caja. Cuando ellos dicen, están pagando cosas que no es para los jubilados, pará. No puede poner en una caja dinero y después que crezca. Tenés que invertir para cuidarlo. Si no haces las inversiones técnicas correctas y no haces una gestión como la que hicimos esos 7 años, esto no ocurriría, ¿no? De modo que, porque llevar de 20 a 25 mil millones de dólares a 70 mil millones de dólares en 7 años no es magia, ¿eh? No es magia. Así que los dirigentes sindicales tienen que ver esto y, de ser posible, tendrían que arreglar con la ANSES, con el FGS, para inclusive sus mejores cuadros participar en estos directorios, en estas acciones, que siempre va a ser muy positivo, sobre todo porque la gran mayoría de las inversiones son en el sector energético. Bueno, vuelvo a mi clase. Perdón la interrupción. Habíamos quedado la semana pasada, no sé si poder ponerla, bueno, es más o menos en esta filmina. El Estatuto del Jubilado y la legislación vigente al cese de la relación laboral. Esto era para determinar exactamente, uno, que la Constitución, como habíamos explicado, la Constitución garantiza jubilaciones móviles. Entonces, cuando cesa la relación laboral, el jubilado, ¿qué tiene? 2 grandes derechos. Primero, derecho a la determinación de una vera inicial. Y segundo, derecho a una movilidad. A ver la próxima lámina, por favor. La próxima filmina. La determinación de una vera jubilatoria inicial es la que está vigente en el momento en que el hombre se jubila. Hoy son los 120 últimos haberes en relación de dependencia, ¿cierto? El promedio de los trabajadores. Y una fórmula de movilidad que es la que vamos a discutir después. Yo creo que en ese sentido nosotros hemos heredado la ley 24.241, que es la de la FJP,
Y todas mis exposiciones van a terminar la semana que viene con plantear una reforma, un nuevo código de seguridad social. Porque en realidad el haber jubilatorio inicial no debería ser el promedio, el 1.5% por año, lo cual sería un 45% del promedio, y una prestación básica universal, que está a criterio por ejecutivo y que así es como hoy se determina el haber inicial de los jubilados, con lo cual está próximo entre el 50 y el 60% de su último sueldo. Yo creo que deberíamos hacer algo mucho más sencillo, sin fórmulas polinómicas, sin nada. Deberíamos decir directamente, qué sé yo, vamos a fijar como haber inicial para el futuro el 60 o el 70% de lo que gana el trabajador en la actividad, punto. Y como fórmula de movilidad, esta que tenemos, que es muy buena, funciona muy bien, y cualquiera la puede sacar. Con lo cual terminarían los gestores, los abogados provisionalistas en la industria del juicio, las consultas, porque tenemos que hacerlo algo más simple. Pero hoy por hoy es así de complejo, ¿no? Una determinación de regulatorio complejo y una fórmula de movilidad. Vamos a la próxima placa, por favor. Una fórmula de movilidad que subyace una falsa consigna, que es el 82% móvil. Porque como ustedes ven después de esta explicación, 82 sería un haber inicial, y movilidad, no sé cuál sería. Yo expliqué la semana pasada que en los sistemas provinciales se suele usar esta fórmula porque la movilidad es la movilidad del cargo-función. El cargo-función actual que tiene el que ejerce hoy la función del empleado público cuando se jubiló. Y el 82 de ese haber, que puede ser también el último mes, los 3 últimos años, los 10 últimos años. Generalmente son los 10 últimos años promedio. Pero no se pueden juntar ambos. No tiene nada que ver. Puede haber un 82, un 60, un 70, pero puede haber otro sistema de movilidad. La movilidad o es una fórmula o un índice. Generalmente estamos usando una fórmula polinómica en la cual tomamos el aumento, a nivel nacional tomamos el aumento de los salarios medidos por el INDEC o el RIPTE, que son dos índices diferentes, el más beneficioso para los jubilados y el aumento de la recaudación previsional. La próxima placa, por favor. Bueno, yo con esto quiero demostrar qué pasó con Macri y cómo es mentira todo esto que están diciendo con respecto a la fórmula de Macri y de Pichetto y con respecto a la fórmula de Cristina y hoy de Alberto. Este índice toma la diferencia entre la inflación y el aumento de la jubilación. Esta es la tapa de Cristina. A mí se me discute el último punto, ese 56.7, porque yo incorporé lo que está en el juicio de Miguel Fernández Pastor, que aún no resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que eso sería un poco menos, bastante menos. Pero lo otro es la realidad. Hubo un solo año, que fue el año, que fue en el 14, hubo un solo año en que la inflación estuvo por arriba del aumento salarial, que fue la gran crisis de los bancos europeos, que golpeó en todo el mundo y nos obligó a nosotros a una devaluación que hizo Kicillof cuando llega al gobierno. Pero como ustedes pueden ver, se pierde en un año un 7%, pero al año siguiente ya se recuperó el 9%. De modo que el sistema de Cristina, lo importante es que en los 7 años de funcionamiento de la fórmula arrojó 22% por encima de la inflación a favor de los jubilados. Pero además hay otra parte importante, ¿de qué base arrancamos? Porque con Néstor, antes de la ley de movilidad, se hicieron 12 decretos que aumentaron la base. Porque ahora, por ejemplo, tenemos una fórmula que ya está claramente impactando por encima de la inflación, pero tenemos una base muy atrasada. Arrancamos de un punto muy atrasado. Recuerden estos números. El 1 de diciembre del 2015, la jubilación mínima era de $560 y la jubilación promedio era de $812. Hagan los números multiplicando el dólar de hoy.
Esto es lo que ganaban los jubilados el 1 de diciembre del 2015, no el 31, porque el 11 de diciembre fue la devaluación del 60%. El 1 de diciembre ganaban esto. Y hoy, el primero de diciembre del 2019, cuando toma Alberto, los jubilados ganaban menos de $200. Y por si fuera poco, eliminaron las moratorias y en vez de eso pusieron la llamada PUAN, que es el 70% de eso, por lo cual no llegaba a $170 la real jubilación mínima. Entonces, cuando vos arrancás a $170, aunque le haga una fórmula que esté por encima de la inflación, nunca se ve, porque estás tan atrasado que es muy difícil que vos veas que le estás ganando a la inflación, porque venís tan atrasado, pero tan atrasado, con 3000% de costo de los servicios, con el aumento de los alquileres, con el 55% de aumento de los remedios, con el 60% de aumento del dólar, que obviamente ese atraso hace que los jubilados no vean de que están cobrando más que la inflación. Entonces acá hay dos temas. Los dos temas son la comparación de las jubilaciones con la inflación y la comparación de las jubilaciones con la fórmula de Pichetto. Me voy a tener un poquito en la fórmula de Pichetto. La fórmula de Pichetto es 70% inflación y 30% RIPTE. Esto porque todos los días dicen ellos que con la fórmula de Pichetto y de Macri los jubilados no perdían con la inflación. Mentira. El RIPTE es un índice del Ministerio de Trabajo que nunca dio inflación igual que la inflación. Siempre fue por debajo de la inflación. ¿Por qué? Porque mide los grandes convenios laborales, ninguno de los cuales tiene cláusula gatillo. El RIPTE puede llegar a estar. El RIPTE puede llegar a estar 50 años con 30% RIPTE, 70% inflación. La fórmula de Pichetto puede estar 50 años. Nunca le va a alcanzar a la inflación. Para que ustedes tengan una idea, para que se cumpla lo que prometieron Macri y Pichetto, mintiendo, que era que los jubilados en un año iban a ganar el 5% por encima de la inflación, se requeriría que absolutamente todos los empleados del público y privado ganen 15% por encima de la inflación. Se les aumenta un 15% por encima de la inflación. De modo que esta es la gran mentira, y hasta hay un fallo de un juez de Mendoza que comete esta barbaridad de afirmar de que con la fórmula Pichetto ganaban más. En el trabajo que presentó la semana pasada, búsquenlo, la semana pasada Fraschina, hay un cuadrito en el que demuestra que la jubilación con la fórmula de Alberto creció el 35% y con la fórmula de Pichetto hubiera crecido el 33%. Estamos comparando esos dos, no la inflación. Las dos fórmulas, la de Pichetto y la actual nuestra. Pero además, el beneficio que han tenido los jubilados con la gestión de Alberto es muy grande. Los remedios, que son 4.500, 5.000 pesos por mes para 3 millones de todos los jubilados. La suspensión de las cuotas, de los intereses, etcétera, el congelamiento de las tarifas. Para los jubilados mayores recursos, el tema de ganancias. La oposición permanentemente quiere comparar ingreso por ingreso neto, pero todo lo otro también forma parte del beneficio de los jubilados. No integra la suma líquida, pero vaya si no es importante tener los remedios gratis, la caída de los servicios. Acuérdense que creció 2.500%, 3.000% el conjunto de los servicios en época de Macri. Bueno, paso a la próxima plaza. Esta teoría, debo confesar que estoy en absoluta minoría en la defensa de esto. Nosotros tuvimos un gran maestro que se llamó Amancio López, que es realmente el padre de la doctrina previsional argentina, de la cual yo creo que soy medio el último dinosaurio. Y pocos me acompañan en esto. A ver, se lo quiero explicar porque de acuerdo a esto ustedes van a entender el razonamiento político de las discusiones que hay. Esto está tomado de Keynes, ¿no? Esta es la función consumo de Keynes. Keynes probó que el hombre empieza a trabajar
consume todo. Va ganando cada vez más, consume todo. Pero cuando llega un momento de consumo, gana tanto que ya no tiene más para consumir. Entonces su consumo se estabiliza. Y si gana más, destina a ahorro, inversión o gastos suntuarios. Creo que está claro. O sea, vos consumís hasta que llega un momento de como ya tenés todos tus gastos de consumo cubiertos, si ganás más, empezás a invertir, inversión, ahorro o gastos suntuarios. El planteo está, el sistema previsional argentino tiene que cubrirle a los beneficiarios de grandes ingresos todo esto, toda la curva, o solo el mayor consumo que tuviera. ¿Es justo, acaso, que vamos a poner un tipo que está ganando 200.000 pesos por mes, o sea, el máximo más o menos? Durante 10 años, para que le dé esa liquidación durante 10 años, ganó 200.000 pesos por mes. Más allá que hizo los aportes por los 200.000 pesos, ¿no? Este tipo llega y durante 10 años tuvo ese ingreso, ya tiene casa, auto y ya tiene algunas inversiones, algún ahorro, algunos gastos suntuarios. El sistema previsional le debe garantizar que siga teniendo ese nivel de ingresos o debe medir sus ingresos por el consumo. Porque hay un problema que yo lo expliqué la semana pasada, no sé si podemos ir atrás en alguna de las, o si ustedes recuerdan, ese redondito, donde yo expliqué, hoy también lo dijo, un poquito más atrás, a un circulito, ¿eh? Así se financia el sistema previsional argentino. El 50% de impuestos, hoy también lo explicó muy bien Benjamín, el 25% aportes y el 25% contribuciones. Si el nuestro fuera un sistema en que el 100% se financia con aportes y contribuciones, yo podría estar de acuerdo que a los tipos les mantengamos, no le demos tope y que sigan cobrando lo que sea. Pero lo que ocurre es que ellos colaboran con el 25% nomás con sus aportes. Colaboraron con el 25% nomás. ¿Por qué nosotros le vamos a tener que pagar a través de impuestos, todos los argentinos, que no tenemos ese beneficio tan alto como tienen ellos, que es el máximo? ¿Por qué le vamos a tener que pagar todo esto? O lo que debiéramos pagarle es garantizarle su nivel de consumo. Bueno, esta es la teoría de Mancio López, no sé si la expliqué bien, estoy en posición para ampliarla, y por eso es que son legítimas dos cosas. Primero, el tope de las jubilaciones, el tope de máximo de las jubilaciones, y en segundo lugar, la posibilidad de segmentar los aumentos. Por eso cuando Alberto planteó, voy a segmentar los aumentos, le voy a dar más a los que menos tienen, ese cuadrito es la explicación de que es legítimo, es constitucional y éticamente es correcto, porque a los que más ganan no es que le estamos dando su plata, le estamos dando su plata, la plata de los empresarios, pero también le estamos dando la plata del conjunto de los argentinos. Y entra además otra cuestión que, bueno, ya no solo es peronista, es keynesiana, es la teoría de Stiglitz o de Kicillof, sino que los últimos 3 premios Nobel de hace 15 días probaron toda esta serie de cuestiones y probaron que no es bajando el sueldo y bajando los ingresos que se consigue mayor empleo o que se consigue derrotar la inflación. Así que para nosotros está muy claro que tenemos que fortalecer esta línea para hacer entender, porque cuando ellos vienen y te dicen, con mi plata, con tu aporte, le pagamos 1/4 de la jubilación de tu papá. Con los aportes de los empresarios, de tu tiempo, le pagamos 1/4 de la jubilación de tu papá. Y con los impuestos de aquel tiempo, de todos los argentinos, le pagamos el otro 50%. Y hoy pasa lo mismo. A los actuales jubilados con mis aportes le estamos pagando 1/4. Con los aportes de los empresarios otro 1/4 y con los impuestos el 50%. Entonces no hay derecho a que sigan contándonos el cuento. ¿Qué hicieron con mi aporte? ¿Qué hicieron con mi aporte? ¿Qué hicieron con mi aporte? ¿Dónde están mis aportes? Por cierto, fuera poco, por eso quería aprovechar lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, ahí, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, están todos aportes. Hay muchos que dicen, ¿por qué el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no gasta indiscriminadamente para aumentarle a los jubilados? Y no dejan de tener un aire de razón.
Yo mismo cuando termino esto, es uno de los planteos que hice, ¿no? Que un porcentaje le demos para fortalecer la fórmula. Pero, ¿por qué no se hace? Porque es un fondo de inversión que hay que mantenerlo y que además ha invertido en sectores estratégicos. Así hicimos Atucha 1, Atucha 2, la Cota de Yacyretá, todas las grandes, y solamente ahí va a haber dinero nacional para grandes emprendimientos como por ejemplo lo de los pozos de Neuquén y de Chubut, Vaca Perdida y demás van a necesitar de estos fondos. Juancho, disculpa Sí. Juancho, que te interrumpa en el medio, pero estaríamos en tiempo, no sé si querés ir haciendo como una conclusión, así le dejamos tiempo a los compañeros para consultar. Sí, perfecto, gracias. Pasame en 2 minutos las dos o tres placas que quedan. La fórmula Macri-Pichet ya lo expliqué, 70% de inflación, 30% de RIPTE. La modalidad actual es aumento de recaudación previsional y aumento salarial de INDEC o RIPTE. Siempre da más alto el INDEC, siempre. Por eso porque el RIPTE siempre da más bajo. Bueno, sí, la próxima. Bueno, estas son propuestas que yo hago. Uno, incorporar a la fórmula una cláusula gatillo, lo expliqué la semana pasada, o sea, la inflación más un 1% mensual, para que los jubilados le alcancen si bien vienen para atrás. Dos, se podría aportar un porcentaje de la rentabilidad del FGS como aumento de recaudación previsional. Es una idea, una sugerencia que la tomen o no. Sigamos. Bueno, otra propuesta que quedan, la jubilación anticipada por desempleo, gracias a Dios ya se tomó, está en despacho. La jubilación por renta vitalicia son los que quedaron, lo expliqué la semana pasada, de la FJP, tiene que cobrar la mínima. Jubilación especial para los cesanteados por la dictadura, hay 13.000 compañeros que no tienen régimen especial. Jubilación especial de movilizados en la guerra de Malvinas, hay también ahí como 15.000 reclamantes de un régimen que sería el 50% de la pensión. Y por último, reemplazar la PUAM por una nueva moratoria. ¿Seguí? No sé si hay más. Bueno, para terminar, y voy a insistir con esto la semana pasada al despedirme, la semana que viene al despedirme. Salgo de lo previsional. Lo principal, lo central, compañeros, es el tema de la deuda externa. No dejemos que ellos se vayan de ese tema. Los medios, el poder que tienen es convertir nimiedades, cosas absolutamente secundarias, en cuestiones trascendentales. Todo lo que nos está pasando a los argentinos, todo, arranca de 1982, nos pasa por la deuda externa. Y en 1982, cuando esto del Círculo Rojo, que ahora dicen que quieren asociarse, aliarse, hacer un proyecto común, no sé qué cosa, se robaron 25.000 millones de dólares. El 50% de la deuda argentina lo nacionalizaron. Eran deudas privadas que con Cavallo y con Melconian nos hicimos cargo todos los argentinos. Desde ahí en adelante, megacanje, blindaje, ni hablar con Menem y después los 150.000 millones de dólares de Macri. Ese es el problema. Todos los demás son problemas secundarios derivados de aquel. No me vengan con el brindis, no me vengan con que un vacunatorio VIP de 10 personas es más importante que 80 millones de vacunas, no me vengan que una profesora que hable bien del kirchnerismo cuando hay 20.000 que le dicen tirano a Rosa o dictador a Perón. No. Lo principal, lo que no tenemos que sacar del eje del debate es la deuda externa. Si no somos capaces de enfrentar a la deuda externa, y hay que acordarse también que Perón pagó, que Kirchner pagó y que nosotros vamos a tener que pagar si no queremos salir fuera del mundo. Pero pagarlo sin frenar por eso nuestro desarrollo, y en esto tiene mucho que ver también la justicia social con los jubilados. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juancho y Benjamín. Ahí tenemos en el chat las preguntas. Están preguntando varias compañeras y compañeros sobre el tema de cómo se controla por la malversación que hubo durante la gestión anterior. No sé quién contesta. Benjamín explicó los 5 controles, mostró
Explicarlo, Benjamín. ¿Quiénes A ver, controlan? mira, yo, digamos, respecto de lo que comentaba Juancho, de cómo la gestión anterior tomó decisiones que comprometieron mucho el patrimonio del FGS, yo te diría que hay dos o tres cuestiones. La primera que hubo, que el FGS no tiene manera de quedar desacoplada de la macroeconomía. O sea que parte de la caída del FGS es parte de la muy mala performance que tuvo la macroeconomía durante la gestión del macrismo. Además, tomaron decisiones estratégicas de cómo invertir, que eso fue afectando, y en particular lo que mencionaba Juancho, pero ahí hay causas judiciales. Por ejemplo, Blaquier está con causas penales y otros funcionarios del macrismo también. Por ejemplo, se desprendieron. Yo les comentaba que el FGS tiene acciones. Bueno, antes tenía acciones en más empresas. Antes tenía acciones en más empresas, por ejemplo, en Petrobras, en Solvay y en algunas otras empresas que las vendió. Y lo que está en la justicia es que las vendió en condiciones que no fueron las mejores para el FGS. Todo eso está en causas judiciales en la justicia. Y un dato es que a partir de las causas en la cual está denunciado Blaquier, dejaron de vender las acciones. Digamos, fue un freno para ellos, digamos, ¿no? Porque se pensaron que podían hacer lo que querían dentro del FGS y esto empezó a tomar vuelo en la justicia. Hay bastantes pruebas como para evidenciar que no tomaron una decisión que era la correcta en términos de inversiones para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y eso hoy está en la justicia. Y después, algunos breves comentarios de lo que decía Juancho, pero reforzando lo que él decía. Respecto de esa función de consumo de Keynes, yo agregaría algo muy keynesiano también, muy keynesiano y muy peronista, digamos, ¿no? Porque tienen mucho que ver. Cuando Keynes desarrolla su función de consumo y en función de la función de consumo también lo vincula al rol que tiene que tener el Estado, lo que dice es, la gente, no todos los consumidores tienen la misma función de consumo, porque cada consumidor tiene una propensión marginal a consumir diferente. Entonces lo que dice Keynes es, los sectores que tienen menos ingresos tienen mayor propensión marginal a consumir. Dicho de manera más sencilla, los sectores de menores ingresos consumen más en términos relativos que los sectores de mayores ingresos, que es lo que explicaba Juan. Entonces, uno que podría decir, no solo que es una cuestión de si corresponde o no corresponde por cómo se financia las jubilaciones en la Argentina, sino que en términos económicos, en términos de impacto y en términos de sustentabilidad de los ingresos jubilatorios, cuando nosotros le damos mayores jubilaciones a los sectores de mayores ingresos, eso vuelve menos al sistema. Cuando nosotros le damos mayores o más jubilaciones, ampliamos la base a través de moratoria, buscamos gente que no está dentro del sistema y la metemos dentro del sistema y tratamos de que los ingresos de los jubilados de la base de los jubilados tengan una actualización mayor, todo eso vuelve al sistema y lo hace más sustentable. Pero bueno, nada, para no extenderme, solo eso. Quiero agregar, hay 5 mecanismos de control: la Auditoría General de la Nación, la CIGEN, una comisión bicameral de control en el Congreso, hay un consejo asesor que está en varios sectores, y la IEG, no sé cómo se llama la cosa de justicia. Bueno, o sea que hay mecanismos de control. La lentitud nomás de los procedimientos. Yo denuncié un montón contra el ADE, muchos. Y bueno, algunos los liberaron y otros están y la justicia sabemos que es enemiga. Sí, de hecho creo que la denuncia a Blaquier por la venta de Petrobras es de la AGN, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? No sé si vos, Juancho, lo tenés presente. No, la hicimos en el Congreso y la tomó la... Bien, ahí están preguntando también si los cargos y las políticas del fondo están supeditados al gobierno de turno. Sí, porque es un organismo anexo al ANSES. Están supeditados al gobierno de turno. No tienen. Ahí lo importante en la dinámica es que el FGS está fuera de presupuesto, está abajo en la línea de presupuesto. Entonces es una herramienta muy grande. Por eso yo me opuse cuando algunos querían convertirlo en un banco, de ser una herramienta dinámica al servicio del gobierno. La naturaleza jurídica del FGS es que es un patrimonio de afectación.
no es un bien público, muchos lo confunden, no, en realidad es propiedad de los trabajadores y de los jubilados, que está afectado por el Estado que lo está administrando, pero va a llegar el momento que vamos a poder darle un organismo, una organización más corporativa y con más participación. De cualquier forma, hay un comité asesor donde están el Estado, los bancos, las empresas privadas, los trabajadores, los sindicatos, los jubilados también. Los sindicatos. Yo fui vicepresidente de esa comisión varios años y trabajamos muchísimo, frenamos cosas. Pero bueno, es importante eso del FGS, que se conozca y que los sindicalistas se capaciten para formar parte de eso. Ahí también el compañero Daniel está preguntando si no podría el FGS equilibrar la base para la fórmula de Alberto de los jubilados a una mejor calidad de vida. Yo propongo eso. Pero yo propongo que se lo considere como aumento de recaudación. Porque hasta ahora hay aumento de recaudación provisional, aumento de salarios. Y si hay rentabilidad del FGS, que un porcentaje se destine a eso. Porque vuelvo a decir que el problema que nos encontramos no es que esté mal la fórmula que ya está superando la inflación, es que la base de la que arrancamos está muy atrasada. Estamos arrancando más o menos de $170 por jubilado y en el 2015 teníamos 550. La fórmula anda bien, la fórmula dio 22% en 7 años. El problema está que viene con un atraso. Entonces, cuando dejás de comprar solo con la inflación y comparás, por ejemplo, con la canasta mínima del jubilado, claro que todo, y la oposición saca leña de eso. Juancho, no sé si ustedes ya lo han explicado previamente, digamos, pero una cosa es decir lo que plantea él, que un porcentaje de la rentabilidad vaya a fortalecer los ingresos para los jubilados, lo cual presupone una propuesta seria y sustentable, y otra cosa es que el fondo, digamos, que el valor del fondo vaya a constituir ingresos para el sistema jubilatorio, que era lo que establecía la ley de reparación histórica. Yo no quiero meterme con eso porque tal vez ya lo explicaron, pero una cosa es lo que plantea él. Ya la matamos, esa reparación histórica, pero bueno, vamos a volver sobre eso. Es cierto, ¿no? La barbaridad que hicieron con la reparación histórica, que además nunca explicaron de qué se trataba. Nunca hubo una fórmula. Lo que hicieron ellos, ¿saben lo que hicieron? Ellos, un montón de tipos, amigos, parientes, le metieron un número y dijeron, toma esto por reparación histórica. Nunca le explicaron ni al jubilado ni al resto de la gente por qué le daban. El otro día yo discutí con esta chica Arce, abogada, previsionalista, y me dice, no, los jubilados, en algún momento con la fórmula de Macri, los jubilados mayores recursos le ganaban la inflación. Mentira, siempre perdieron con la inflación. Lo que pasa es que le metieron un montón de guita por la famosa reparación histórica, que nunca llegó abajo. La famosa reparación histórica fue para los de arriba, pero le pusieron arbitrariamente. Yo te lo denuncié, está en el Congreso, está en mi intervención en la discusión de esa ley. Es una barbaridad lo que hicieron, no había ningún motivo, porque la semana que viene, para terminar, voy a explicar lo del 82% móvil, el veto de Cristina. El veto de Cristina fue por lo siguiente: le iban a dar el 82% móvil, decían, iban a redefinir el haber inicial de 3,5 millones de jubilados, que había que ir al día en que el tipo se jubiló. Había que poner 3,5 millones de carpetas. Había que contratar 300.000 nuevos empleados y capacitarlos para ver por qué se determinó bien o mal, y había que darle participación a los jubilados. Y todo eso había que hacerlo en 60 días y vender todo el fondo de garantía y sustentabilidad y aplicar eso a pagarle la indemnización a esos 3,5 millones de jubilados. Por eso se volteó el fondo, porque era una ley de cumplimiento imposible, porque además los derechos nacen cuando está la ley. Vos no podés establecer un derecho anterior, irte atrás y decir, vos te jubilaste con 70%, pero yo ahora te doy el 82%. Más vale, le mejorás su movilidad jubilatoria, pero no le podés, porque además no podés calcular, no hay forma de calcular para atrás. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Le dieron a un montón de gente, según ellos 1 millón, yo creo que bastante menos, le dieron una suma, pero porque le dieron, porque se les ocurrió, porque tomaron algunos índices, pero sin ningún parámetro, y le dijeron, esta es tu reparación histórica. Y fue una gigantesca estafa que, además, los 10.000 millones de dólares que tenían que venir por la ley de blanqueo, nunca entraron al FGS.
como sostiene Fernández Pastor. Directamente lo usaron ellos. Eso fue un desastre. Después se cortó y no sabemos ahora, ni ahora sabemos cómo está. Bien, ahí pregunta un compañero de Mata, ¿qué sucede si un trabajador se jubila a los 65 años y sigue trabajando en relación de dependencia, aportando jubilación? ¿Tiene algún beneficio? No puede. No, si se jubila no puede volver a trabajar en relación de dependencia. Puede trabajar en forma autónoma, pero no en relación de dependencia. Entiendo, Juancho, que lo que podría ocurrir es que si eso, si te das de alta otra vez, se suspende la jubilación, ¿no? Claro. Ahí sí. Él, si consigue un nuevo trabajo, suspende su jubilación, sigue trabajando, sí. Pero los dos beneficios no. Bien. Facundo, tenés la mano levantada, si querés preguntar. Ante nada, buen día. No, dos temas, lo único, más que preguntar, sí. Primero, yo escribí ahí a Benjamín, tanto, bueno, Juancho lo tenemos más seguido. Felicitarlo porque nos da información o datos que por ahí a nosotros en particular, en las bases nos ayuda muchísimo a explicar algunas situaciones que la competencia, bueno, o la vereda de enfrente lo dice de otra manera. Lo que sí, la pregunta, ¿dónde va? ¿No hay manera de que esta información pueda ser un poco más pública, pero más accesible a todo el mundo? Que es fundamental. Estos datos, que todo el mundo lo conozca realmente, sería fundamental. Solo ese comentario, Benjamín, o pregunta. Aplausos. Facundo, ¿cómo va? Buen día. No, dale, Juancho, dale. No, obviamente los empleados no lo pueden hacer de por sí. Es la política informativa. Pero bueno, aplauso. O sea, comparto. Tenemos que hacer presiones y decirle, señora, infórmenos más, pongan más gente como Benjamín, que explique, que hable, como Santiago Fraschina, denle más micrófono, que hable, que explique. La exposición de Benjamín agota el tema y la de Santiago Fraschina también son. Nosotros tenemos técnicos brillantes, además militantes, además formados, no solo están convencidos, sino que están esclarecidos y que pueden dar mucho, y nos cuesta mucho hacer esto. Y en cambio ellos ponen cualquier badulaque y sale el DIPI hablando del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dice cualquier huevada, pero se lo repiten en cadena. Y nosotros, pobrecitos, encima, nuestro único medio, más o menos, también está hackeado, pero bueno, está bien, hay que hacer llegar esto. Eso hay que hacerle llegar a los compañeros secretarios generales de los sindicatos. Estaría bueno que el año que viene, tu idea, varios sindicalistas, varios secretarios generales de sindicatos promuevan y hablen con Fernanda Raberta, que es un cuadro político excepcional, y le digan, mirá, Fernanda, necesitamos que nuestra gente conozca esto. Organizá, traenos, mandanos tus técnicos, y vamos a difundir. Por eso a veces mi desesperación y mi lucha tan en soledad, y que me cuesta tantas cosas. Mira, ahí Facundo, te comento un par de cosas. Lo primero, yo me acuerdo un par de veces, en algún momento bastante, estuve en los medios de comunicación y cuando, por ejemplo, no sé, un par de veces fui intratable, ¿no? Entonces, yo, digamos, cuando uno se ponía a discutir, uno discutía, me acuerdo, por ejemplo, un día estaba Frigerio, en ese momento, durante la última etapa del gobierno de Cristina, él abajo en el graph decía economista. Y cuando yo hablaba decía economista acá, ¿no? Entonces, digamos, es verdad y creo que siempre históricamente el tema de la comunicación a veces nos cuesta y tenemos que trabajar y bueno, siempre, ahí hay algunas cosas que hay que claramente ordenar, pero después se hace difícil porque si vos vas a hablar a un lugar y te dicen, viste, digamos, no sé, habla una persona especialista en derecho laboral y cuando hablas vos te dicen sindicalista fanático K, es difícil también, ¿no? Pero bueno, igual eso no quita que efectivamente creo que hay muchas cosas que se hacen y que ni siquiera la gente del propio gobierno lo conoce, así que digamos, claramente hay mucho que hacer. Incluso la paradoja es que en su momento supuestamente ellos eran los técnicos que más sabían, gente muy formada en el sector privado, que había estudiado en universidades privadas, que había estudiado en el exterior, que hablaba varios idiomas,
incluso digo, mejor el inglés que el castellano. Y bueno, y la chocaron, porque la verdad que cuando vos ves la performance del FGS, la chocaron todas, y nosotros que supuestamente no tenemos ese conocimiento, ni esa experiencia, ni entendemos el sector privado, lo hacen hicimos crecer crecer. el FGS y a las empresas también, ¿eh? Y a las empresas también. Hay otra cosa que también, en la medida que hagamos estos cursos que capacitan a mucha gente en el manejo de la tecnología, casi toda esta información es accesible. Hay que ir y buscarla y bueno, así como estamos buscando ahora, cada uno que tenga una inquietud hay que entrar en la C, en el FGS, buscar, preguntar, es accesible. Pero vuelvo a insistir, gran rol de los compañeros de este curso es empujar para arriba hacia los secretarios generales de los sindicatos para que nos sigamos perfeccionando en esta clase de temas, porque es la única posibilidad de que podamos defenderlos. Una cosita quería comentar que me quedó en el tintero que me parece muy importante porque es muy de actualidad. Juan decía, la madre de los quilombos que tiene la economía argentina es el endeudamiento, el fuerte endeudamiento que nos habíamos liberado de ese tema estructural en la economía argentina y ahora es terrible, ¿no? Impresionante la deuda que tenemos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que en 2 o 3 años la Argentina, digamos, si avanzaría en las condiciones que se están conversando actualmente un acuerdo con el FMI, la Argentina tendría que, en 3-4 años, tendría que estar pagando por año 20.000 millones de dólares, lo cual es una locura. Imaginémonos que el Banco Central tiene hoy, son reservas bajas, 42, 43 mil millones de dólares. Ahora, para que veamos, por ejemplo, algunas de las cosas que está haciendo el gobierno, no el FGS, digamos, el FGS es un instrumento, ¿no? Por ejemplo, hace 2 o 3 meses el FGS puso aproximadamente 1.000 millones de dólares en vaca muerta. 1.000 millones de dólares financiando a empresas públicas y privadas. Aproximadamente le dio entre 700 millones de dólares a YPF y Pan American. YPF, por supuesto, tiene mayoría del Estado Nacional. Pan American Energy es una empresa privada de los Bulgeroni, Vista de Galucio, CGC del grupo Ornequian. O sea, ¿y por qué es tan importante que nosotros pongamos guita en vaca muerta? Porque la Argentina, dentro del problema de los dólares, ¿qué es lo que nos está pasando? Estamos importando energía. Cuando importamos energía en los picos de consumo de la población argentina, tenemos que comprar energía afuera. Gastamos muchos dólares en eso. Y lo que necesitamos es que aumente mucho la producción, que está pasando, pero necesitamos mucho más de eso. Y una de las cuestiones relevantes que tiene el FGS, que por su tamaño es uno de los pocos, el único fondo de inversión de la Argentina. El único fondo de inversión argentina que tiene la capacidad de invertir en sectores estratégicos una cantidad que te mueve el amperímetro. Entonces, exacto, digamos, por eso yo me opuse a que se convirtiera en un banco, de que empezaran las consultoras, los proyectistas, los evaluadores, no. Este es el rol del... Y quiero aclarar otra cosa que suelen decir por ahí, de que critican de que casi todo el portfolio son fondos públicos. Miren, en Estados Unidos el 100% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son fondos públicos. En toda Europa el 100% en España, en Italia, en Alemania, el 100% de estos fondos son fondos públicos. En Japón el 90%. Es decir, ¿por qué el fondo público? Porque es el que más se compadece y se compatibiliza con la necesidad del jubilado. No hay que tenerle miedo a que el FGS le preste al Estado. Lo que nosotros tenemos de novedad es que el 20% lo podemos prestar a emprendimientos como el que señaló Benjamín, y ahora hasta el 50%. Antes era solo el 20%, ahora se empleó hasta el 50%. Lo podemos invertir en estas cosas. Y no hay otro capital, porque el capital privado es muy prebendario en la Argentina. Nadie va a invertir si no tiene asegurada ganancia, recontra ganancia, recontra ganancia. Y hacer una inversión de estos órdenes que está hablando Benjamín, 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, el FGS lo puede hacer. Basta que siga estando en manos de patriotas y no de tipo de que negocien comisiones con las empresas. De esto no más se trata. Y esto es una gran herramienta para reactivar la economía. Yo diría que es la mayor herramienta que tiene el gobierno para reactivar la economía.
el FGS. Por eso es que tenemos que defenderlo, pero para eso tenemos que conocerlo. Nadie puede defender lo que no conoce. Ahí están preguntando cómo pudieron vender las acciones en ese momento, cómo se tomaron las decisiones. Si eso se hace por un acta de directorio, y están las actas de directorio, el que quiere investigar entre y las comprueba. Por ejemplo, otra de las cosas, barbaridades que hicieron, afuera vendieron 2 usinas térmicas que se habían construido financiadas por el FGS. En ese caso le transfirieron la deuda. Una Mindrin y la otra no sé quién, creo que Central Puerto, compraron dos usinas térmicas que habíamos construido con fondos del FGS y valían 500 millones de dólares, la vendieron en 300 millones de dólares afuera. Ahora, las acciones en sí, las que habló hoy Benjamín, por ejemplo, la de Arcor, la de Soda Solvay, la de, bueno, varias de esas acciones, hacen un acta de directorio y resuelven venderlas. Y las acciones que yo conté, los papeles, la obligación negociable de la EPEC, hicieron un acta de directorio y está ahí en el acta de directorio que le venden a Midling, a valor nominal. Aparentemente ahí no hay ningún delito, pero te dependiste de una acción que tenía 14% de rentabilidad y ese mismo día le prestaste también a EPEC al 7%, como en la película. Entonces, todas estas cosas todas las cosas que hicieron están, ellos, el funcionamiento del FGS es un acta de directorio donde están varios ministros y varias autoridades y ahí se resuelve. Ellos, luego, que hacían cualquier cosa, si no, no hubieran llegado a este resultado. Pero lo más grave, inclusive, es lo que le prestaron a la provincia de Buenos Aires, al 12% anual. ¿Cómo le va a prestar el 12% cuando la LELIC te daba 70, 80%? Eso es de proteger la plata de los jubilados. De eso hicieron nada. Juancho, no, digo, en este sentido, algo para que quede bien claro, que yo lo dije, pero lo vuelvo a reafirmar. El FGS, al menos nosotros con nuestra gestión, cada peso que invertimos ganamos plata, si no nos invierte, cosa que no pasó con ellos. Incluso te digo algo más vinculado a que, digo, lo hacemos porque lo dice la ley. Lo hacemos porque lo dice la ley. Y cuando, por ejemplo, nosotros discutimos con economía, que Juancho decía, gran parte de la plata del FG es una parte muy importante, en torno del 60-70% son bonos soberanos, bonos del Estado. Que fíjense la paradoja. Ellos lo llevaron a un punto que nunca antes lo habíamos tenido. O sea, el FGS tiene que diversificar. Es cierto, financiamos al Estado porque el Estado, digamos, se ocupa de cuestiones elementales muy importantes, pero también financiamos al resto de los sectores. Y hay veces que nosotros con economía discutimos, porque nosotros le decimos, che, no, pará, yo te financio, pero dame el instrumento, la tasa, el plazo que a mí más me conviene. Yo no tengo problema, porque yo no soy cualquier fondo de inversión. Yo soy un fondo de inversión soberano que tiene una misión, que tiene que preservar su valor, eventualmente asistir al sistema previsional en caso de que haya un problema. Y nosotros, siendo el mismo gobierno, defendemos los intereses del FGS bancando desde ya al Estado, ¿no? Y se Ahora, notan los resultados, Benjamín, ustedes. Exactamente. 8.000 millones de dólares el primer año. Y este año, en lo que va, yo calculo que te habrán recuperado ya 5 o 6 mil. Seguramente, a fin de año tendremos los números. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es porque invierten bien. Hay que sacar de la cabeza ese argumento que le den todos los... No, hay que invertir para que eso crezca y hay que resolver el problema de los jubilados con el flujo, con los aportes, contribuciones e impuestos, y solamente en la hipótesis de crisis que eso no alcanzara, es que hay que acudir al FGS. Pero esta es una administración muy ordenada. Todo está previsto en el presupuesto. Y aun cuando se nos ha ido seguramente el presupuesto este año en la tasa de inflación, eso no significa que no podamos arreglarlo. Mira, imagínate Macri. Macri aprobó un presupuesto al 10%, un viernes. El lunes ya subió al 15% y terminó pagando el 55% de inflación. Y igual, también hay que ver porque la Auditoría General de la Nación no aprobó las cuentas del presupuesto de Macri del año 2016. Y yo creo que cuando llegue el momento le va a llegar al FGS también. Yo le envié a Graciela de la Rosa el
los antecedentes de lo que después fue la denuncia contra Blaquier. Porque Blaquier era director de una empresa, lo dejó al hermano, se vino al FGS y lo primero que hizo fue invertir 20 millones de dólares en cada una de esas dos empresas, comprando acciones al doble del valor. Entonces, yo no sé si va a llegar la justicia a todos, porque si no podemos ni siquiera llegar a los grandes que se escapan y nos confunden con el miente que algo quedará. Y como estamos viviendo en los tiempos de la dictadura democrática de los medios de información pública y tenemos una justicia abyecta y en contra, forma parte de nuestra lucha. Es más, nosotros, como los tipos convierten nimiedades en grandes temas, no pasando discutiendo nimiedades y obviamos los grandes temas que son estos, sobre todo el de la deuda externa. No tenemos que dejarlo salir de allí, porque este es el tema. Pero bueno, justo estamos negociando nosotros la deuda externa y vienen los de la izquierda a decir no paguen nada. Y ahí se nos complica todo, ¿no? Bien. Alejandro tiene la mano levantada. Tiene la palabra. Sí, buenos días, compañero. No, comentarle, digamos, experiencia propia. Yo trabajo en Siderar y nosotros tuvimos la intervención de Kicillof como director y un director obrero a través de la privatización de lo que fue Somisa. En Siderar lo teníamos a Francisco Cudós como director obrero y pudimos en el 2009 hacer las inversiones en el Alto Horno, donde teníamos un conflicto obrero muy grande con los compañeros de la UOCRA que iban a ser despedidos mucha gente, y la intervención a través de los directores obreros y el director del fondo hizo que se revirtiera esa posición, que lográramos invertir y pasar de fabricar 2 millones de toneladas anuales a 4 millones de toneladas anuales, de tener 5.000 trabajadores en la fábrica a tener 10.000 trabajadores. Entonces, que mantengamos esto y tengamos, por supuesto, directores que se ocupen y estén presentes en el área es fundamental y es, digamos, una política peronista de intervención del Estado en los lugares donde tiene que intervenir. Me parece fundamental y resaltar desde lo que vivimos nosotros como trabajadores en el 2009 y 2015, que fueron momentos en donde hubo intervención de los directores para revertir lo que las empresas querían, querían dejar de hacer por una decisión financiera. Muy bueno. Sí, totalmente Gracias, de acuerdo, Alejandro. No sé si quieren, Benjamín, Juancho, un comentario final. Yo hago uno breve en línea con lo que acaba de decir Alejandro. El año pasado el Congreso por suerte aprobó un proyecto de ley que elaboró la ANSES FGS, la 27574, si no recuerdo mal, la 27574, que se llama Ley de Defensa Activo del FGS. Esta aborda un montón de temas, digamos, para tratar de encuadrar otra vez al Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el marco de la visión estratégica que tenía durante los gobiernos kirchneristas, modificando la visión que le había impuesto el macrismo, no solo la visión, sino para tratar de arreglar todos los quilombos económicos financieros que dejó, ¿no?, ese gobierno. Pero en línea con esto que vos mencionás, Alejandro, retomamos el espíritu del decreto 1278 de Cristina, si no recuerdo mal, del 2012, que crea en el Ministerio de Economía una dirección de gestión de los directores del Estado. O sea, lo que hizo Cristina en el Ministerio de Economía, el compañero que estaba a cargo de eso se llamaba Cristian Girard, digamos, compañero conocido, lo que hizo el Estado fue decir, bueno, escuchen, el Estado tiene empresas públicas, donde en algunos casos es propietario absoluto porque tiene el 100% de las acciones, en algunos casos es propietario mayorista o mayoritario porque tiene el 80% y el 20% está en mano del privado, y en algunos casos somos propietarios minoritarios, que es el caso de las empresas del FGS. El FGS tiene una particularidad. En casi todas las empresas donde tenemos acciones somos accionistas minoritarios, pero somos el principal accionista minoritario. Por ejemplo, lo que vos acabas de mencionar, Alejandro, en el caso de Ternium, tenemos en torno del 20 o 23%.
lo cual nos permite tener en el directorio de Ternium, nos permite tener 3 directores. Somos la minoría, por lo tanto, la mayoría, o sea, casi todas las cosas las decide el mayorista, pero no es moco de pavo tener 3 directores del Estado ahí. Y una cuestión más para finalizar, con esta nueva ley de defensa de activos del FGS, se crea se da el marco normativo y Fernanda Raberta toma la decisión de crear la dirección que yo tengo a cargo. Obviamente desde ya, digo, le estoy totalmente agradecido, crea un área que se llama Dirección de Gestión de Asuntos Societarios. El Estado vuelve a tener, cosa que el macrismo desmanteló apenas asumió, un área que coordina a todos los directores designados por el FGS. ¿Qué pasaba durante la gestión del macrismo? Nada. Cada director votaba como le daba la gana. Y obviamente que las personas que se designaron tenían una visión política y económica, queriendo ser bien pensado, digamos, que era liberal. Entonces votaban siempre como las empresas, siempre de acuerdo a los negocios de la empresa. Y bueno, después, por supuesto, como ya explicó Juancho, hay demanda, juicio, porque no somos tontos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, el Estado hoy vuelve a tener un área que está a cargo del FGS y en el marco de ANSES, que coordina a los directores. Y los directores no hacen lo que quieren. Están coordinados. Mi área emite informes y recomienda qué votar. ¿Está bien? Digamos, le damos un marco y tratamos de organizar, y acá nadie es libre pensador. Acá lo que se busca es que haya una visión en línea con las políticas públicas. Bien, bueno, ya estamos en tiempo, quedan por ahí algunas preguntas, pero se pueden, me parece que han sido contestadas. Si les parece, no sé, Juancho, ¿tenés algo más que decir? No, ya me Bien. quedo para el sábado que viene. Entonces, una pequeña despedida. Bien. Yo no voy a poder estar en el aula, porque tengo que salir rajando. Bueno, aviso mi ausencia. Antes de pasar a las aulas, ya, bueno, cambiando un poco el eje, vamos a dar un aviso para los grupos, un aviso respecto de todo el sistema de presentación de los trabajos y, digamos, evaluación con los docentes de los trabajos que están realizando. Esto se va a llevar a cabo entre el 1 y el 5, en la semana del lunes 1 al viernes 5 de noviembre. Cada grupo va a ser convocado en un horario. Un grupo va a ser a las 19 horas y otro grupo a las 20. En los próximos días les vamos a informar bien a qué horario le toca a cada grupo, así se puede ir preparando y organizando. ¿Cómo va a ser la presentación? Van a tener 20 minutos para poder presentar su trabajo, explicarlo, y después va a haber 20 minutos más para preguntas. Es muy importante que todo el grupo participe, que todas las personas que integran cada uno de los equipos estén presentes y además hagan uso de la palabra, estén organizados para la distribución de la palabra, de tal modo que puedan participar en esto. Así que bueno, esto después se lo vamos a ir aclarando. En los primeros días de la semana ya va a tener cada grupo el momento en que va a ser convocado. Si les parece ahora, pasamos entonces al trabajo en salas. Y después hacemos el cierre al final. Muchas gracias, Raúl. Bueno, muy clara la exposición y gracias a Juancho y a Benjamín. Realmente una clase que supongo que nos deja a todos pensando, aprendiendo mucho, y bueno, como premio a estar acá presentes los sábados a la mañana, aprendiendo, uno va pensando y recordando todo lo que vamos viendo en la Diplo y bueno, el amplio espectro, ¿no?, de aprendizajes que vamos sumando todos los sábados. Así que gracias, Juancho, y gracias, Benjamín. A la mañana Rubén nos preguntaba si teníamos alguna sorpresa. Bueno, en realidad no sé si es una sorpresa o no. Vamos a intentar hacer algo antes de ir a las salas, que es, Agustina y Maru nos contaron que el lunes se encontraron, se pudieron conocer, que pudieron estar cerca. Algo que nos quedó muchas ganas este año fue, bueno, la posibilidad de
estas clases que estamos teniendo de forma virtual, tener como, no sé, mayor contacto y estar cerca. Entonces, los que yo les propongo, si se animan, entiendo que la conexión es difícil, pero si los que están con conexión de internet que les habilita tener la cámara prendida, si se animan a prender la cámara y poner la vista de mosaico, ¿viste? La vista de mosaico es la que te permite ver a todas las caritas. Eso lo haces a la derecha arriba en Zoom. O sea, en vez de ver a mi cara grande hablando, puedes ver a todas las caritas y todas las cámaras, como por un ratito, como para que podamos vernos y estar más cerca. Y lo que yo les voy a proponer, gracias a lo que lo están haciendo, muchas gracias, les voy a proponer esto, que es, me hace pensar lo que dijo Agustina, lo que dijo Maru, esto de estar cerca. Yo les voy a guiar unos movimientos en galería, exactamente. En vista de mosaico, no, en vista de galería. Gracias, tenés razón. Entonces, lo que hacemos es ponemos en vista de galería. Seguramente vos lo que estás viendo es lo mismo que yo, que veo como las distintas caritas de todos nosotros que se van prendiendo. Y lo que te propongo es, yo voy a guiar unos movimientos, o sea, en cámara, que son muy simples, o sea, muy, muy sencillo. Y voy a dibujar en la cámara, o sea, solamente voy a dibujar en la cámara los números del 1 al 5. O sea, los voy a dibujar en cámara. Y te pido que vos te animes, al mismo tiempo que yo, a dibujarlos conmigo. Y después, cuando lleguemos al número 5, en vez de dibujar el número 5, que estires tu mano como si estuviéramos chocando los 5, al mismo tiempo que yo. Entonces, en la vista de galería, lo que vamos a ver es todas nuestras manos que se acercan para estar juntos y para estar más cerca. Así hacemos lo que hicieron Agus y Maru, que se acercaron. Entonces, lo que te pido es, dibujás conmigo cuando yo arranco, a la cuenta, yo les digo preparados, listo ya, y cuando llegamos al 5, estiramos la mano y chocamos los 5. Preparados. En sus marcas. Sí. No me puedo entrar en modo galería. Tranqui, los que no pueden lo hacen igual porque los que estamos en modo galería los estamos viendo. Entonces, los que no pueden vernos, o sea, solo tirar la buena energía para estar cerca. Eso es lo que queremos lograr en este ratito nada más. Esto de tratar de estar lo más cerca posible en el modo presencial o en el modo virtual, ¿no? Entonces, en sumar, preparados. A ver quién se anima, ¿no? Preparados. Listo ya, voy con el 1. 1. A ver, dale si te animás en cámara. 2. Es raro, pero sirve, dale. 3. Del teléfono no se puede. 4 y 5. A ver en la cámara, dale. Estirame la mano y quiero ver cómo chocamos los 5. Hermoso, hermoso, gente. Estamos cerca. Escuchá, mirá lo que hacemos ahora, ¿eh? Lo voy a hacer un toque más rápido y cuando llegás a la cámara, hace que tiemble la mano. Que tiemble. O sea, como para que sentir que chocamos los 5 que estuvimos cerca como si estuviéramos el lunes todos juntos. Entonces, preparados. En sus marcas. Listo ya, dale. 1. Más rápido. Dale 2. Dale 3. Dale 4 y dale 5 y chocá y que se mueva la mano. Excelente, compa, muchas gracias. Gracias por sumarse. Fíjate, sé que es muy raro, es raro porque estamos, es como, no sé si Amadeo se pudo sumar ahí, Rubén, pero es raro porque estamos lejos, pero lo que estamos haciendo es estirándonos para estar cerca. Y les agradecemos un montón porque ahora lo que vamos a pasar a hacer es, en los grupos, vamos a estar un poquito de vuelta trabajando entre nosotros y entre nosotras, de vuelta con los moderadores. Yo lo que voy a hacer es, voy a abrir las salas, para esta es la última sala, sí, TikTok, exactamente, Facundo, exactamente. tratando de sentir, viste, la presencia y tratar de sentirnos cerca, nos hizo pensar Agus hoy cuando nos contaba que se pudo encontrar con Maru y con otras compañeras y queríamos vivirlo, así que gracias a los que se animaron. Bueno, entonces, lo que hacemos es, vamos a abrir las salas. Vamos a estar con los moderadores y moderadoras. El grupo 7 trabaja conmigo en la sala general, o sea, no va a ir a grupo, se queda conmigo porque Adri hoy no está. Entonces el grupo 7 se queda conmigo y los que todavía no pude asignar a grupos, primero me van diciendo y los voy mandando a los grupos. Y bueno, y de vuelta les agradezco por estar este sábado de la mañana aprendiendo después de la clase de Juancho y Benjamín, pensando, y bueno, gracias por sumarse a la actividad. Nos vamos a los grupos, como siempre te llega la invitación y nos vemos ahí con los moderadores y moderadoras. Ahí está llegando entonces la invitación. Recuerda, el grupo 7 se queda conmigo acá. Va a estar en la sala general. Ahí está llegando la invitación. Tiene que estar llegando el cartelito que te dice que vas a la sala o a veces te envía directo. Depende de la configuración de Zoom que tengas. Voy mirando que ya varios están pudiendo ingresar a los grupos. Revisando. Bueno, hay varios que están quedando en sala. Esperen que voy a frenar esto. Raúl, si estás por ahí y querés hacernos un cierre, Olivé, les damos la palabra.
Bueno, la verdad que esta es la penúltima clase de esta diplomatura y la verdad que por un lado bajar a mi teléfono? Por un lado estamos con el sentimiento de lo que significa decir, bueno, vamos a ver si llegamos a las vacaciones, pero por otro lado nos da ganas de seguir porque la verdad que hay mucho para aprender y ha sido todo muy, muy importante lo que fuimos desarrollando a lo largo del año. Y particularmente hoy, que se notó muy claramente que esta excelente explicación sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un tema que los medios no difunden, y si lo difunden lo hacen en forma sesgada y sin explicar bien cómo son las cosas, y que es necesario que las compañeras y los compañeros conozcan a fondo para poder explicar, defender y tener protagonismo en la acción. Creo que la verdad que el aporte de Juancho y de Benjamín ha sido muy importante porque esclarecen un tema de gran importancia y es bueno que el conjunto vaya asumiendo esa necesidad. Y por otra parte, vamos notando cómo es importante todo esto que hablamos sobre la importancia del protagonismo político, de las definiciones políticas. La política está siendo bastardeada por los medios, ninguneada, porque los centros de poder económico buscan gerentes que lleven adelante sus intereses. Ahora esos intereses no son los intereses del pueblo. Los intereses del pueblo se defienden desde la militancia y desde la política, entendida en sentido amplio, en sentido de búsqueda del bien común, y en esto es importante tener claridad y cómo aparece la necesidad de que se fijen políticas públicas que vayan más allá de los gobiernos. Cuando el pueblo entiende que algo es un patrimonio suyo, es algo que quiere llevar adelante, que quiere que se defienda, eso tiene que estar garantizado como política pública. Y creo que quedó claro en el debate por las preguntas que hacían, por las intervenciones tanto de Benjamín como de Juancho, la necesidad de cuidar este gran fondo que, por un lado, da garantía y sustenta el funcionamiento del sistema previsional y, por otro lado, implica la posibilidad de desarrollo genuino de nuestra economía. Algo importantísimo cuando entendemos que necesitamos una política pública que lleve adelante un modelo argentino de desarrollo. Así que yo agradezco muchísimo a los docentes, agradezco mucho al conjunto de la diplomatura por estar participando y ponerse al servicio de esto para seguir construyendo día a día el conocimiento de esto que llevamos adelante. Muchas gracias y nos encontraremos, Dios mediante, el próximo sábado para la última clase. Buen fin de semana. Raúl. Muchas gracias. Compañero, buen fin de Gracias por semana. todo, compañeros. Buen fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Buen fin de semana. Buen fin de para todos. Buen fin de. Compañeros, compañeras.